Bienvenidos a Open File, el ciclo donde los fotógrafos abren sus archivos y comparten con nosotros una historia. Hoy voy a entrevistar a Nacho Iasparra, que captura escenas cotidianas y las transforma en sitios fantásticos. Por el encuadre, la luz y la bruma se vuelven espacios enigmáticos, silenciosos. Iasparra expuso en la Argentina y en el exterior, y hay obra suya en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en el Malva, entre otras colecciones. Nacho, contame qué fotografía o serie elegiste para esta edición de Open File. Yo elegí de una serie que en realidad el nombre nunca estuvo bien definido. Se llamó simplemente Fotografías. Es una serie de fotos que culminó en el año 2007 más o menos, en la cual van a poder ver una especie de paisaje reducido, ¿no? Reducido en su máxima forma, solamente luces y sombras. Eh, Elegí esa porque esa época o ese trabajo es como un punto de inflexión, podría decirlo, dentro de lo que es mi trabajo fotográfico. Eh, Esa serie de fotos surge por haber conocido el paisaje del Delta del Tigre, eso es más o menos del año 2005. Yo ya lo conocía de unos años antes, al paisaje ese, ya lo había frecuentado, pero a partir de ese año es como que empiezo a ir cada vez más seguido hasta empezar a ir recurrentemente porque alquilamos una casa y demás. Y para mí fue muy importante porque cambió muchísimo la forma de percibir las posibilidades de la luz, ¿no? Yo venía más acostumbrado a hacer fotos, se podrían decir, de paisajes, más relacionados con la llanura pampeana, con el campo, con las pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es como que claramente me encontré con otro panorama, ¿no? Y algo que determinaba mucho también era pasé a un lugar muy contenido, de pasar de un lugar muy amplio. Las islas del Delta son lugares muy, muy cerrados, muy chiquitos, ¿no? Entonces también tuve que adaptarme de alguna forma a, a ese nuevo paisaje. Me adapté perfectamente, no me costó en absoluto nada, ¿no? Pero el trabajo pasó a ser, creo que más específico, una parte, ¿no?, de ese trabajo empezó a ser como más específicamente sobre la luz. Y quizás tomé como excusa árboles o situaciones donde se manifestaba la naturaleza de una forma maravillosa, ¿no? Construís muchas imágenes con la luz y la oscuridad pura, con el contraste. Me pasó algo curioso, porque yo esto ya lo he contado, pero yo soy muy admirador de un fotógrafo checo, de Josef Zubek, que tiene unas fotos increíbles de bosques y de situaciones así digamos, de naturaleza, con una vibración de luz así muy sutil, muy suave, increíble. Yo quería hacer lo mismo, pero claramente la luz de acá era muy diferente, y entonces lo que hice fue como extremar esas posibilidades. A mí siempre me interesó la fotografía que me permite ver no como el ojo humano, no me interesa acercarme a cómo ve el ojo humano con la fotografía, sino que me gusta utilizar las posibilidades que tiene la fotografía de mostrarme las cosas como la fotografía solo puede hacerlo, ¿no? Entonces, de esta forma yo buscaba situaciones, en las fotos se ven claramente, ¿no?, que eran muy contrastadas, que es algo típico también característico de la luz de acá, del cono sur, ¿no? Es una luz mucho más contrastada. Y lo que hacía era básicamente eso, extremarlo, ¿no? Llevarlo hacia la pura luz y la sombra bien, bien impenetrable, si se quiere, ¿no? Reduciéndolo como a pequeñas tiritas de luz manchando la oscuridad, por así decirlo. Es, de alguna forma, a mí no me gusta usar la palabra abstracción para la fotografía, eh, pero de alguna forma es lo que más se acerca a eso dentro de mi trabajo, digamos, ¿no? Como reducir al máximo lo que sería el espacio, el paisaje, pero a la vez, si uno mira claramente, puede identificar eh, un espacio, un lugar, y a la vez, por sectores, es como que uno puede abstraerse e irse a otra dimensión. Eso es lo que, de alguna forma, siempre me interesa como búsqueda en general en la fotografía, ¿no? Mostrar algo, que se vea algo, que se identifique algo, pero que ese algo no sea
la foto, ¿no? Lo que fotografío casi siempre es como algo hay que fotografiar, ¿no? Y a veces es una mera excusa, a veces algo importante, depende, ¿no? Pero todo pasa por una cuestión perceptiva del lugar, del entorno, y de acuerdo a las capacidades del proceso fotográfico y a lo que me interesa a mí del proceso fotográfico, trato de llevarlo para esa máxima transformación de lo real, ¿no? Que es el gran enemigo, digamos, lo real, la realidad y todo eso. Y tus fotografías son un poco silenciosas y creo que se potencia eso porque no tienen referente, no tienen anclaje. ¿Cuándo decidiste no ponerles título? Para mí, o sea, a ver, no voy a decir la fotografía no tiene que tener título, hay quienes titulan muy bien su fotografía, ¿no? De hecho, la que mejor lo hace para mí es Nangoldin, que te pone el título de lo que estás viendo. Te dice, ¿no? Es así directo. Eso es más de la pintura. Eso es más tiene que ver más con la pintura. Una foto, sobre todo, por ejemplo, más como estoy trabajando ahora, que estoy trabajando más en ediciones, ¿no? En un concepto más general de un grupo de imágenes aparentemente muy disímiles o diferentes temas, por decirlo de alguna forma, no tiene sentido poner foto. Poner el nombre es como que corta la imagen en solo eso. O sea, esta foto se llama así y es esto, la otra se llama así y es aquello. Lo que sí por ahí hago es englobar un grupo de imágenes dentro de un nombre de una serie, ¿no? Que termina siendo una muestra o una edición, una publicación, lo que sea. Pero el título a la foto nunca, en mi caso, ¿no? En mis fotos no me parece relevante, no me interesa y no me aporta nada, realmente. Solo es un poco molesto para identificarlas a veces, eso lo sé, pero son, no sé, son pequeños recortes de un continuo, ¿no? Entonces, por eso, si uno engloba un grupo de imágenes bajo un nombre, eso ya es distinto, ¿no? Entonces pone de la serie tal, ¿no? O de tal grupo de imágenes, o de la muestra tal, y demás. Pero cada imagen para mí no puede tener en mi caso, no es necesario que tenga un nombre. ¿Y en el Delta cuánto tiempo estuviste trabajando? 5 y 8 años, más o menos. Siempre de formas diferentes, ¿no? Es algo que era un hermoso ejercicio porque el lugar en el que estaba era un lugar, lo que se llaman islas, ¿no? Que es una casa con un terreno y no es que es vastísimo, es muy pequeño. Y lo interesante era todo el tiempo, según las estaciones del año, según también iban pasando los años y pasaba esa primera impresión que al principio te obnubilaba o te llamaba la atención, ibas encontrando todo el tiempo algo diferente. Ese es un hermoso ejercicio, ¿no? De acotar digamos, el espacio de acción, como trabajar siempre con lo mismo, aparentemente, ¿no? Entonces ahí entran en juego, me parece, otras cosas. Y es como dar vuelta al lugar para todos lados, verlo de formas diferentes, luces diferentes y demás. Es un gran viaje también interno, ¿no? Porque claramente a mí me fue pasando que en el lapso de todos esos años pasaron cosas muy diferentes en mi vida y después pasaba que uno dejaba de ver de cierta forma. A mí me pasa que yo claramente dejo de ver ciertas fotos que antes veía, como que ya pasan, no las veo más. Están ahí, pero no las veo más. Y eso es lo maravilloso también, ¿no? Que me ha pasado de querer rehacer por ahí algunas fotos de luz de luna, en las nocturnas y qué sé yo, y es como que no las veo más. Están ahí, pero no tengo esa necesidad o el enfoque puesto en eso y veo otra cosa ahora. Entonces me gusta también relacionarme con eso. Es como termina ese, por así decirlo, un periodo que pueden ser, no sé, 3, 4 años, y a veces son simultáneos también, no es que hago una sola cosa, a veces son simultáneos. A mí me gusta siempre usar diferentes tipos de cámaras, siempre estoy sacando con 3 o 4 tipos de cámaras diferentes. Y ahí mencionabas Luz de Luna. Vos ahí Sí, volviste a tu pueblo, ¿y por qué decidiste hacer el ensayo fotográfico de noche? eso a mí me pasaba que cuando yo paso a sacar fotos en color, me costaba mucho básicamente ver, me parecía que era todo demasiado real, visto con la luz normal. Por eso primero hago las Polaroids, que las Polaroids le daba como esa suave realidad a las imágenes, que eran como, parecían pinturitas, ¿no? Se alejaba un poco de la dura descripción fotográfica.
Y después, de día no, era una época de fotografía solo de noche, no podía, no sabía cómo encarar la fotografía diurna. Y la luz de luna lo que le aportaba era esa magia, claramente, ¿no? Esa ambigüedad también de la luz, esa cosa de, esa acumulación de tiempo en una imagen, ¿no? Esa acumulación de tiempo que también es luz, que hace que vos veas de una forma que no se ve cuando estás ahí parado. Entonces me parecía que es como que levantaba una capa, ¿no? Levantaba una capa del paisaje que al ojo desnudo o con una luz más normal, yo al menos no la encontraba. No digo que no estuviera, yo no la encontraba. Y además era como cuando uno trabaja con tiempos muy largos de exposición, es como que se va al extremo del lado fantástico de la fotografía, ¿no? Que cada fotografía, por más simple que sea, siempre es transformación de lo real. Y cuando uno se va para los tiempos muy largos o los exageradamente rápidos, es como que está extremando eso, se va a los extremos fantásticos del proceso fotográfico, ¿no? Entonces hay algo también como algo muy revelador, por así decirlo también. Y me parecía que era la única forma que tenía yo y que podía en ese momento de abordar ese paisaje que yo lo tenía ya impregnado, ¿no? Es el paisaje de mi infancia, de mi adolescencia. ¿Y cuáles eran los beneficios y las restricciones de trabajar con una Polaroid? Siempre con cualquier formato tenés beneficios y restricciones, ¿no? Como vos ahí bien lo decís. La Polaroid lo que tiene es que es demasiado bella muchas veces. Entonces siempre hay que tener cuidado un poco con eso. Cualquier cosa fotografiada con una Polaroid, de entrada ya te llama la atención, es bonito, ya está el objeto ahí que lo tenés presente. Eh, y en cuanto al proceso fotográfico, yo me di cuenta después, cuando vuelvo a hacer instantáneas, en el año 2011, y ahora, de hecho, estoy volviendo a hacer instantáneas, ya con la Fuji, no con Polaroid. En el 2011 me di cuenta de lo maravilloso todavía no estaba lo digital cuando yo hice las primeras Polaroid, de lo maravilloso que es el sistema Polaroid, ¿no? Que ves todo el proceso fotográfico en vivo y en directo, se te va revelando la imagen, va apareciendo, es la magia pura, ¿no? Para lo que venimos del viejo palo analógico, no, el que ya saca con digital, sacás y ya lo ves ahí, pero el Polaroid vos ves todo el proceso que va ahí apareciendo, ¿no? Y entonces pasa algo que es como que ves ya la foto, la tenés ahí, pero a la vez como que tomás un tiempo hasta poder llegar a verla, ¿no? Es tan inmediato también que te lleva un tiempo poder verla. Y después tiene una fuerte carga de estetización la Polaroid, ¿no? Es casi como un fetiche. Eh, Cuando vuelvo a usarla en el 2011, uso la instantánea de una forma completamente diferente, al menos eso creo yo. Me parece que las primeras Polaroid son más pictóricas, apuntan más a como pequeños cuadritos, por así decirlo, y las del 2011 tienen otro registro, es como más fotos, más fotográfico a la mirada. Los encuadres, lo que fotografío, todo. Es como me parece que es mucho más fotográfico. Eso también fue porque yo al principio estaba como más, al comienzo de mi trabajo fotográfico estaba más influenciado por la pintura, por el cine, por la literatura también. Eh, y después hay una diferencia de básicamente unos cuantos años, 15 años entre un trabajo y otro, creo, o más. Ya mi cabeza era otra cosa, ¿no? Ya mi cabeza era otra cosa, ya había visto muchísimos autores, muchísimas fotografías, ya había sacado muchas fotos, ya estaba con la cabeza saturada y colonizada, mi inconsciente colonizado de imágenes, entonces ya utilizo la instantánea de otra forma. Eh, y eso pasa con los diferentes formatos que te decía antes de cámaras, ¿no? Es como que lo que yo siento es que uno se setea para el formato de cámara que está utilizando. Y a mí me pasa eso, que estoy con la Polaroid, trato de acercarme a cómo ve esa cámara, qué posibilidades tengo, qué Pero me con puede la, dar y qué me puede quitar. perdón, con la Polaroid podés Sí. medir sutilezas de la luz, te Y permite eso. alguna trampita le podés hacer, sí. Alguna trampita. Lo que pasa es que cuando a mí me encanta fotografiar ahora con las cámaras compactas, que no tenés que pensar dónde vas a enfocar, pongo el foco acá, pongo el foco allá, lo que sea, apuntás y disparás. O sea, hay veces que yo necesito eso. Y hay veces que no, quiero la cámara más grande y manejar lo que sea, pero
para mí eso me oxigena, ¿no? Me impide quedarme fijo en algo. E insisto, ¿no? Cambia mucho en la relación con lo que uno fotografía también, no solo en la imagen, no solo en la imagen. Entonces aparecen cosas para mí eso es muy importante, con los diferentes formatos, gracias a eso que te quitan y a eso que te dan. Siempre quitan y dan, siempre. No hay un formato mejor que otro, son todos están buenos. Hay un ¿Sí, no? video que me encanta, que es como un lugar muy bucólico y Sí. lográs como, es un espacio inmersivo para el espectador. Mira, ese video son esos, no sé, esos regalos a veces que se dan, porque está mi hija chapoteando en un charco y estábamos ahí en el Tigre y yo estaba filmando. De repente a ella hace eso y se arma como un minuto perfecto. Nada está guionado y sucede. Y uno a veces tiene la suerte de, justamente, ¿no? Incluso se arma una coreografía con una sombra Sí. que pasa por el árbol. Todo se dio. Después la luz del sol se apaga en el árbol. Es como decir, ok, esto sí lo... Yo no soy de pensar las cosas, de programarlas yo reacciono a lo que veo y ahí pasó eso y eso fue pura suerte, digamos, sinceramente. No estuvo nada guionado. Fue solamente ser testigo de eso, ¿no? Que también pasa cuando uno está todo el tiempo con la camarita de acá para allá, ¿no? Todo el tiempo tentando la suerte ahí, ¿no? Disparando, mirando, disparando, apuntando su intuición a diferentes cosas, ¿no? Pasa un poco también por eso. Yo ando todo el tiempo con la cámara. O sea, para mí sacar fotos no es voy a sacar fotos. Yo no sé, estoy sacando fotos. Nunca voy a algún lado a sacar fotos. Eh, pero lo que sí recuperé fue como lo que yo llamo como la gracia de fotografiar, como que me había alejado del hecho solamente del goce de tomar fotografías, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, como de alguna forma me fui conectando más con lo que sería como el oficio de fotógrafo, sacar fotos. ¿Qué significa sacar una buena foto, ¿no? Sea de lo que sea, ¿no? Captar eso, toda la potencia, como una canción que uno le escucha y te ancla, ¿no? Ahí en un recuerdo, lo que es, bueno, eso, como esa simpleza, me empecé a conectar un poco más con eso. Nacho, muchísimas gracias por esta charla y un placer hablar con vos y recordar tus fotografías. Muchas gracias por la invitación, la verdad que me gustó mucho que me hayan invitado, sinceramente. Gracias a vos, hasta luego.